Mes 3, en el tiempo del Eterno. Mes 6, día 26 del 2025. Segunda de Corintios. Pablo no era meramente un misionero predicador. Era un real amigo de aquellos que en la fe eran hermanos. Su preocupación por ellos en cuanto a su vida espiritual es evidente, y lucha desde lejos como cuando estaba de cerca, por animarles y fortalecerles en el buen camino. Quería de todo corazón ir a Corinto otra vez, mas Dios, que conoce todo, no lo permitió en ese momento. Mas su confianza en el Eterno, demostrado en sus palabras, hoy podemos notar su nivel espiritual y la sumisión total de su voluntad a Dios. Algo que lo llevó a decir: el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Cuando entendemos que el eterno Dios es el todo y en todo en nosotros, cada momento y día es una delicia, una vivencia plena en sus propósitos de bienestar en nosotros. Tirados a sus pies, para que Él nos guíe, ciertamente no hay pérdida de tiempo en nuestras vidas, pues Él nos da ánimo, fuerzas y decisión para continuar cada labor que Él nos encomienda. Pablo y sus compañeros del Evangelio sabían bien esto, que estar escondido tras las huellas del Maestro es vivir un día a la vez en Él, un momento tras momento. Pablo sabía las luchas y vicisitudes que hay en las pruebas, donde unos ofenden a los otros, entre las enemistades y desafíos, en especial las asperezas que surgen entre los que desean seguir a Dios firmemente y los indecisos. Mas Pablo les exhorta a que se perdonen, pues el que obró mal y se arrepintió, si no es perdonado, puede ser consumido con demasiada tristeza. Pues aún en esto entramos en falta ante el eterno Dios, si afligimos al caído, y con nuestras actitudes hacia Él lo introducimos en tristeza depresiva, donde éste, vulnerable, el enemigo, sin hacerse esperar, lo hundirá aún más. El balance entre la reprensión y el perdón es don divino. Según nos airamos y no pecamos, debemos reprender pero nunca guardar rencor, ni ningún pensamiento contra nuestro prójimo que erró, mas desea levantarse y enmendar. Puesto que el eterno Salvador Cristo Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, nosotros totalmente sumergidos en la sentencia de muerte estábamos, y Él se dio por nosotros para que tengamos vida en Él. Así que los que cometen errores son dignos de compasión y ayuda, pues desean levantarse y continuar su crecimiento espiritual. Así como fieles emisarios del eterno Dios, no damos ventaja al maligno de ganar terreno entre nosotros. Así deponemos el orgullo, el yo, y extendemos el perdón sinceramente a quien nos ofendió. Y esto solo puede pasar cuando en estricta vigilancia y oración estamos continuamente en Cristo, pues divisiones, rencores y contiendas solo nos cerrarán la entrada por los portales celestiales. Pablo tenía de testigo credenciales vivientes que atestiguaban de su misión y obra. Siempre hay quienes hablan, y eso en todos los tiempos ha sido, es y será. Pero los frutos hablan por sí solos, y en tales cosas las palabras de los contrarios es sobrante. Con Moisés el eterno Dios dio a conocer la ley moral y la ley ceremonial. La ley moral apuntaba desde el principio del mundo hasta la eternidad, pues es una ley de gobierno universal desplegada a través de los estatutos, mandatos y ordenanzas, la cual, conocida desde la fundación del mundo, pues desde antes existía y en dichos momentos se desplegó ante la raza humana desde el huerto del Edén. Esta se le entregó, luego escrita a Moisés en tablas de piedra, para ahora ser vista y no solo oída,
y la gloria que emana de lo alto y fulgura a través de la ley, exponiendo el carácter santo divino, fue la que hizo que Moisés usara un velo para cubrir su rostro ante los hijos de Israel, pues el pueblo temía ante dicho resplandor. Así la ley ceremonial, que apuntaba a través de sacrificios de animales y ofrendas, para que por medio de ellas pudieran reconocer el gran sacrificio, la gran ofrenda a Cristo Jesús cuando llegase al mundo. Mas los judíos estaban ciegos en su prepotencia y orgullo. El sistema de la ley ceremonial lo habían pervertido, creando grande lucro entre unos pocos y haciendo más pobre al pobre. Los sacrificios y ofrendas eran para tener fija la mente del pueblo en que un Mesías vendría a hacer el sacrificio perfecto, una vez y para siempre, y que todo ritual simbólico de sacrificio de animales y ofrendas iban a culminar en dicho momento. Mas llegado el tiempo de la culminación, el liderato no se dio, pues no se iban a permitir deponer su lucro, su comodidad, y decidieron que para el bien de todos uno debía ser silenciado con la muerte. Ciertamente Cristo Jesús vino para morir, y ellos no hicieron más que el papel de acusadores y enjuiciadores e instigadores de su muerte, inducidos por voluntad propia por el príncipe del mal. Pues Cristo Jesús vino a salvar lo que se había perdido, vino a entregar su vida por la humanidad, mas ay del que le traicionó y de quienes desearon su muerte. Desde Adán, la prefiguración estaba del Eterno en el Cordero inocente que sufría el castigo del pecado, la violación a la ley divina que éste cometió, y esa inocente criatura tomaba su lugar. Asimismo, Cristo Jesús sin pecado, siendo inocente en todo, fue sumiso hasta muerte de cruz por causa nuestra. Llevó consigo nuestros pecados, al punto que su Padre escondió de él su rostro, pero aferrado a su Padre, exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es. Así el inocente murió por el culpable, para que por él pudiéramos tener vida en abundancia. Así pues, la ley ceremonial, que fue la que quedó abolida en la cruz del Calvario, no cesó por rebeldía, terquedad y malignidad humana, pues el liderato despreció el don divino e instigó al pueblo para que éste, a pesar de todas las evidencias, también gritaran: crucifíquenle. Asimismo hoy, pues lo que fue, es y será. El Eterno envió profetas a su pueblo, y estos fueron vituperados y despreciados. Vino el mismo Dios en persona, y desearon su muerte y se gozaron en ella. Habló por medio de los apóstoles, y estos sufrieron persecución, dolor y muerte. Habló por medio de nuestra hermana Elena G. de White, y hasta la desterraron y escondieron y falsearon sus escritos. Los desecharon y la toman como opcional, invalidan sus palabras. Habla hoy para acordar lo pasado, que lo que fue, es y será, y surge lo mismo. El liderato, buscando y defendiendo su poder, lo rechaza, y refiere las mismas palabras que dijo en antaño, que por Belcebú son todas estas cosas. No porque la verdad expuesta está mal, sino porque desenmascara su infidelidad y perversión del real camino de la santidad, aquella verdad elevadora, reparadora y vitalmente necesaria para poder ver al eterno Dios cara a cara. Así estos sublevados sublevan a sus súbditos, para que éstos a su vez se paren en las puertas, en las calles y medios hoy de difusión, para desacreditar la real verdad, y así su liderato lucrativo y su religión barata de no importa lo que pase, somos pueblo santo, siga imperando entre ellos. Mas el barco va sin detención hacia su año 70, indetenible por propia decisión, y muchos teniendo botes salvavidas, los desprecian por ir tras el lujo y comodidad de un barco destinado a ser tragado por las aguas. Triste situación, pero real.
Cristo Jesús es el salvavidas y manda a sus verdaderos hijos que ven al enorme barco en rumbo a estrellarse, a lanzarles la cuerda a aquellos que algo detectan que no está bien, o se han tirado al mar tratando de salvarse. Mas estos que se salvan, porque se aferran a la cuerda, salen ilesos por misericordia divina de ese gran barco. Pero en su carrera no quedan en el camino, sino que corren tras otros protocolos de hombre, pues gustando de palabras halagüeñas y de poder, se aclaman como en antaño: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. No reconocen que somos de Cristo Jesús, y ahí estriba su problema. No se dejan dirigir por Cristo, sino por hombres, que buscando ser remunerados a menor escala, no como la adinerada organización, les quitan todo lo que tienen de valor para poder vivir y luego de exprimirlos, los desechan. Mas el eterno Dios llama a sus hijos para levantarnos y no para aplastarnos, a que tengamos dependencia victoriosa en Él, en tranquilidad, seguridad, utilidad. Y así Él, obrando en los que siguen tras sus pisadas, puede transformarnos y plasmar su carácter en nosotros. Ya lo de este mundo pasa de ser valioso a ser como una herramienta, y sólo alguna de estas para cumplir el propósito mayor de la real transformación, para luego poder ser en Él transformados e irnos a nuestro verdadero hogar con Él. Así la verdadera herramienta es el campo amplio, apartado donde nadie quiere estar, y así no ser privados de adorar a nuestro Dios, con agua para todo lo necesario, siembra de nuestros alimentos, casa pequeña, un lugar donde adorar a nuestro Dios, industria. El Eterno nos vuelve al plan original: vivir sencillo, no deudas, nosotros mismos lo hacemos, ser realmente útiles, tener buena salud física como espiritual a través de la laboriosidad y la comida fresca y sencilla. Y allí es entonces donde podemos adorarle en espíritu y en verdad. Mas el pecado todo lo trastorna, y el ser humano, que por castigo en cuestión de haber caído en el pecado, ahora tenía que labrar para comer sus propios alimentos, decide no labrar, sino comer animales, alimentarse de aquellos que por culpa de ellos no es el pecado, pues ellos sufren en este mundo de pecado por culpa del ser humano. Así es la rebeldía: no voy a sembrar, voy a comer de animales. Por eso es que vienen los castigos de enfermedades y muchas otras situaciones. Mas el eterno Dios guía a su pueblo a su plan original, a su plan que es realmente correcto, un plan de orden que Él estableció desde el inicio. Así, a través de los ministros silenciosos, imperceptiblemente, somos en Él transformados día tras día, y pasamos de nuestros propios caminos y de nuestra propia voluntad a su voluntad, a la hermosura de su carácter. Así seremos preparados para la traslación en su segunda venida, donde todo ojo le verá. Mas, como una religión fatigosa de labor artificial y efímera, de norma rebajada, puede transformar el carácter. Y si ellos mismos no pueden ser transformados, ¿cómo pretenden transformar a otros? ¿Cómo puede el que no ve y reconoce la verdad cuando está frente a sí ser guía para otros? ¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego? De ninguna manera. Mas los que reconocen la palabra viva que fluye como fluyó en todas las antiguas generaciones, entonces el velo será quitado de éstos para que puedan ver las cosas por lo que realmente son. Así ocurrirá en Cristo Jesús la verdadera transformación.
Así pues, los hijos reales del eterno Dios renuncian a todo lo oculto, deshonesto. No nos permitimos andar en astucia para lograr nuestros propios propósitos, sino que la verdad es manifiesta en nosotros ante Dios y los mortales. No tenemos culpa de que el Evangelio de verdad esté encubierto para los que, siguiendo al Dios de este mundo, tienen una mente cegada por la incredulidad. Así, no pudiendo ver la luz que resplandece ante ellos, es pasada por alto. La prédica de la verdad solo alumbra al que reconoce su condición y lo que Dios espera de nosotros. La palabra de vida es su constante alimento. El que lee y escudriña la palabra, reconoce el espíritu de la palabra, y donde ese espíritu esté, éste también lo reconocerá. Mas el que no reconoce el espíritu de la palabra, no puede reconocer dónde este espíritu está. La luz fulgura a través de las tinieblas para disiparlas, para que esta luz llegue a los corazones y ilumine el conocimiento. Mas aún que somos vasos de barro, este tesoro está en nosotros. Así que no importa lo presente y lo porvenir de tribulación, apuros, persecución, estamos escondidos en Él, en Cristo Jesús, pues vivir en Él y morir por Él es ganancia. Pues Él resucitó para que en Él, aunque muertos, tengamos vida eterna. Así pues andamos en acción de gracias, constante, en la escasez como en la abundancia. Pues tras sus huellas todo es paz, verdad y justicia, y todo lo hacemos por Él y para Él, no mirando lo que se ve, sino lo que no se ve por la fe en Él. Pues lo que se ve es pasajero, para destrucción está destinado, mas lo que no se ve es lo que perdurará por siempre, porque nos mantenemos mirando al invisible con ojos de la fe. Así nuestra casa, este tabernáculo del cuerpo, aunque se deshiciere, no desmayemos, pues en Cristo Jesús tenemos un edificio, y no hecho de hombres, sino por hechura de Dios. Por eso ya anhelamos ser ya revestidos por esa habitación celestial, pues con dicha vestidura jamás seremos desnudos. Pues ahora en tabernáculo gemimos, como templo del Espíritu Santo, mas aún en cuerpo mortal, mas cuando seamos revestidos, lo mortal será absorbido por la inmortalidad. Así vivimos día a día confiados, andando por fe y no por vista. Pues cuando realmente entendemos el plan divino, anhelamos ya ser ausentes del cuerpo mortal y estar en el inmortal con Cristo Jesús. Así todos procuremos con grande diligencia ser aceptados en el amado, que nuestra vida sea olor grato a Él, sabiendo que hay un juicio ante el cual todos debemos comparecer, un juicio celestial donde físicamente no estaremos, mas cuando nuestro nombre sea dicho allí, toda nuestra vida será expuesta, ya sea para resolución de vida o de muerte eterna, según lo que se haya hecho, mientras estemos en el cuerpo, ya sea bueno o malo. Así andemos pues en temor y temblor ante el eterno Dios, no como si no fuéramos vistos, sino como conocidos interna como externamente, pues aún nuestros pensamientos son conocidos. Así vivimos como locos para el mundo, pero cuerdos ante Dios, pues lo eterno es locura para el mundo. Pues el crucificado, por eso vino al mundo, para que crucificada nuestra vida en Él, tengamos salvación por medio de Él y vivamos junto a Él eternamente. Pues en Él somos nueva criatura, y todo lo viejo pasa, y todo es nuevo. Así nos reconcilió en Él con su Padre, revelándonos y entregándonos en conocimiento este misterio de la reconciliación, para que nos gocemos en la bendita esperanza de perdón y salvación. Así que los que llevamos este Evangelio, embajadores somos de Cristo, de su reino sempiterno, rogando a todos que se reconcilien con Dios para que puedan ser salvos. Así pues los ángeles quisieran anunciar lo que a nosotros se nos ha encomendado. Más privilegio tenemos, que no debemos despreciar, sino echando mano de él corremos en busca de lo perdido, para hallarlo, y mostrarle el camino para que éste también sea reconciliado con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Pues qué maravilloso amor, que el que no conoció pecado,
se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. El tiempo aceptable está aún entre nosotros. ¿Cómo podréis dejar de aceptar una salvación tan grande? Cuidaos de vuestro andar, para no ser tropiezo para ninguno, para que así la causa del Eterno no reciba oprobio. Por tanto, andad en paciencia, en paz ante la tribulación, necesidad o angustia, azotados o en trabajo arduo. Manteneos en vigilancia, ayuno y oración constante, con toda pureza y ciencia de lo alto en el Espíritu Santo, andando con amor real y no fingido. Aunque nos difamen y nos tomen por engañadores sin ser verdad, peleemos la buena batalla de la fe. Aunque no nos quieran reconocer por causa del eterno Dios, sabemos que somos sus verdaderos hijos y somos por él conocidos, y esto es más que suficiente. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos, pues no teniendo nada lo tenemos todo en Cristo Jesús. Por tanto, cuidaos de hacer yugo desigual con los infieles, pues la luz y las tinieblas en nada pueden andar juntas, pues una es justicia y la otra injusticia. Uno es con Cristo y el otro con Belial. Uno es creyente y el otro incrédulo. Uno es habitación de Dios y el otro habitación de demonios. Así pues, para que el eterno Dios nos reciba como su pueblo y seamos su especial tesoro, salid en medio de las tinieblas, de los que recibiendo la luz la desprecian, de los que aman el mundo y deciden ser fieles a él en vez de a nuestro grande y poderoso Dios. Así, cortando cada traba terrenal, estamos preparándonos en él para el mundo real. Así él será nuestro Padre y nosotros sus hijos, desde aquí y por la eternidad. Pablo, como fiel emisario del eterno Dios, exhortaba y corregía. Luchaba contra aquellos que querían disuadir al rebaño para perdición, y aunque su carne no tuvo reposo por dentro y por fuera, con vehemencia luchó con la buena batalla de la fe, en gran reprensión y exhortación. Así gran parte del rebaño fue afianzado. Tito, su ayudador, junto a él, se gloriaba en Cristo Jesús en esto, pues la palabra, afirmada por las obras, puede mucho, y aún más con el poder de Cristo Jesús, cuando cimentados en él, obramos para su causa y su reino. Pablo se regocijó con la iglesia de Macedonia, porque éstos en su pobreza ofrendaron, no de lo que les sobraba, sino de lo que aún era útil para ellos. Mas deponiéndose por otros y la obra del Evangelio, rogaron que fueran aceptadas sus dádivas, que de todo corazón lo hacían. También los de Corinto lo hacían, y Pablo envió a Tito su colaborador, para que terminando allí la colecta todo fuera unido para la causa. Así ninguno, tanto los macedonios como los de Corinto, fueran rezagados uno por el otro, sino que al unísono su generosidad en fe y anhelo de impulsar la obra fuera hecho en otros a través de su benevolencia. Así ejemplo nos fue dado en la persona de Cristo Jesús, que teniéndolo todo, eligió, al llevar a cabo el plan de salvación del hombre, ser pobre, despojándose de toda riqueza y gloria, para así poder llegar hasta lo más profundo del sufrimiento de la humanidad y la abundante escasez. Así se revelaría a éstos a través de dar descanso a sus almas y curarlas de la enfermedad mortal del pecado. Como soberano del universo, teniendo todas las realmente riquezas a su disposición, Cristo Jesús nos enseñó lo que es realmente valioso. Vino a los pobres y no llenó sus manos de dinero, sino que curó sus heridas, dio vista a los ciegos, hizo caminar al paralítico, resucitó muertos, convirtió agua en vino, multiplicó el pan y los peces para saciar una gran multitud, y muchas más. El Eterno pasó por encima de todo aquello que el mortal cree que tiene valor, como casas de lujo, comodidades, baúles llenos de joyas, oro y plata, vestidos costosos, transportes extravagantes, acúmulo de lo material. Él vino a enseñar, por ejemplo y por precepto, que si realmente vivimos para Él, nada de eso es necesario, pues en Él
el que hace su voluntad es próspero, con la real prosperidad. Por eso cuando Elías fue a la viuda de Serepta, por el poder de Cristo Jesús, la harina y el aceite nunca escaseó. En aquel tiempo, donde todos estaban sufriendo por la escasez. También la mujer viuda que querían tomar a sus hijos como esclavos en pago de la deuda de su difunto esposo, se le indicó buscar toda vasija que pudiese y llenarlas del aceite que no paraba de salir de su aceitera, proveyendo aquí el Eterno en vivo ejemplo a través de su siervo, que el diligente en una industria es bendecido por él. Cuando le cobraron impuestos, el Eterno envió a Pedro a pescar y le dijo: el primer pez abre su boca y allí, con lo que encuentres, paga por ti y por mí. ¿Entendemos esto? El Eterno lleva a sus verdaderos hijos a un nivel incomprensible para el mortal, que mientras unos dan toda su vida por ganar monedas, para más o menos poder tener lo necesario, el Eterno lleva al fiel directo a lo necesario, a la salud, a la paz, el conocimiento libertador de la pura verdad, la liberación del pecado. Luego nos instruye en el bien hacer. Ve y cuenta a otros lo que he hecho por ti. Luego nos da don, ministerio y operación. Con esto nos lleva a ser laboriosos en él. Y por último, llegan las monedas, que de una u otra forma sirven para algo en nuestras vidas, mas sobre todo para el adelanto de su obra. Por esta razón, cuando a Cristo Jesús el joven rico se le acercó, le dijo: una cosa te falta. El joven le expresó guardar toda la ley, pero el Eterno conocía su corazón y le dijo: no estás pleno, no estás completo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. El joven se fue triste, pues no estaba dispuesto a deponer todo por el reino de los cielos. Mas el reino de los cielos lo depuso todo por nosotros, los mortales. ¡Qué ironía! El del mortal, que aún no entiende que es mejor el dar que el recibir. Por eso el Eterno, pudiendo hacerlo, no llenó las manos de los pobres de monedas. ¿De qué serviría? Si al gastárselas en sus reales necesidades, volverían otra vez a la pobreza, sino que él fue directo al problema, a la raíz del verdadero sufrimiento. La mujer de flujo de sangre gastó todo lo que tenía en médicos y no fue curada por ninguno, mas solo ejerció fe y tocó el manto de Jesús a escondidas de todos, y la virtud de él salió y la sanó. ¡Qué dimensión más poderosa, a la que todo hijo fiel del eterno Dios tiene acceso! Mas se nubla el pensamiento del mortal cuando faltan las monedas, que es lo que cataloga el mundo como lo más importante. A los hijos del eterno Dios no lo debemos catalogar como lo indispensable para la vida, sino como lo que es, una herramienta ultimaria en nuestras vidas, dándole prioridad a la real fe, amor, verdad y justicia, poniendo primeramente el reino del eterno Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando Cristo Jesús pone su bendición sobre nosotros, las puertas se abren de par en par, para nuestro beneficio y para el de otros, pues nunca debemos ser vasos que solamente busquemos llenarnos, pues lo desbordado se perderá sin uso realmente responsable. Según recibimos medida apretada y rebosante de Cristo Jesús en nuestras vidas, asimismo debemos dar a otros. Una gota de conocimientos celestiales basta para sostenernos una vida entera, y este sostén pasar de generación en generación, cimentados todos en la real riqueza. Por eso, el fiel y diligente ante Dios siempre podrá ofrendar para que la obra de salvación pueda continuar alcanzando almas y sufragar todo lo necesario para esto. Los que dan de lo que les sobra o a regañadientes son insultadores de Cristo Jesús. Mejor les sería no dar nada que dar de dicha forma para su propia maldición. Pues el que lee los pensamientos del corazón y conoce los propósitos de la mente no puede ser burlado. El que siembra escasez, segará escasez, y el que con abundancia siembra, abundantemente segará. Así como cada quien propuso en su corazón no con tristeza o necesidad, sino con alegría, gozoso, porque es olor grato de esta manera ante Dios.
Y así el poderoso Dios hará que la gracia, que son sus maravillosas oportunidades cada día, abunden en nosotros, así teniendo suficiente en todo, no para lucro propio, sino que en él seamos abundantes en toda buena obra. Pues escrito está, esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Por eso, el que da semilla al que siembra, le da pan para comer, y le multiplicará la sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y así todos enriquecidos con la real abundancia, vivimos en gozoso agradecimiento ante nuestro Padre Celestial. Así, viviendo en la real ecuación divina, la escasez no tocará nunca nuestras vidas, y sólo la abundancia será vista por el poder de lo alto en nosotros, y no para gloriarnos, sino para ser solícitos en toda buena obra, en el adelanto del reino de los cielos. Como siempre suele ocurrir, los menospreciadores de los enviados por el Eterno no se hacen esperar. Estos viven en la carne y se dejan dirigir por su yo, que el maligno controla en ellos. Así levantan dudas, incredulidad, descontento, con falsas acusaciones, con elocuentes palabras para alcanzar su fin. Pues tienen lucha de medida contra los fieles del Eterno. Esto fue lo que pasó con Anás y Caifás cuando Cristo Jesús vino. El Eterno los opacaba, desvelaba su falta de integridad ante el pueblo. Estos vivían para el lucro, comodidad e imposiciones que ni ellos mismos cumplían. Y llegó aquel que el cumplimiento vive en él, y todos veían el contraste, y esto les quitaba el sueño y buscaban cómo matarle, pues el príncipe del mal está tras la vanagloria, lo efímero y la riqueza de este mundo, y con eso atrapa al mortal y lo convierte en su esclavo a cambio de haberle comprado, y promueve en éste que compró la lucha contra los santos, la real felicidad y paz plena en Cristo Jesús. La realidad y la irrealidad no pueden subsistir juntas, pues su rivalidad será siempre entre ellas. Así los menospreciadores hacían la lucha a espaldas de Pablo y sus ayudantes, mas éste osadamente les comunicó por carta acerca de esto al enterarse que decían de él. Sus cartas son gravosas, mas su presencia corporal es débil y su palabra es menospreciable. Así que estos se expresaban de Pablo como que éste era insufrible para ellos. Para los que no les gusta ni desean la santidad, pues les gusta la ambivalencia en sus vidas, el mensaje puro y directo le es insufrible, y su descontento lo exteriorizan y lo ponen de manifiesto ante otros buscando adeptos a su inconformidad. Judas el traidor era así. No estaba conforme en cómo Jesús se conducía en la travesía de su ministerio salvífico. Él quería que Jesús hiciera diferente. Su descontento lo llevó a traicionar al único que lo podía salvar, y el fin ya lo conocemos. Así pues, si Jesucristo tuvo que vivir esto, cuánto más aquellos que llevamos sus palabras al mundo penitente. Las medias verdades son gustosas, mas la verdad directa es espada de doble filo, penetra y duele, mas el dolor es necesario para obrar el cambio de muerte a vida. El que crea que se va a salvar con palabras halagüeñas está desde ya perdido, pues el mismo eterno Dios declaró: yo no vine a traer paz, sino espada. La verdad directa crea el real zarandeo, y este es vital para separar lo servible de lo inservible. Mas estos intrigantes dejan que el enemigo toque sus mentes y los use, porque ellos mismos se lo entregan a través de la inconformidad, pues el inconforme llama al originador de ésta a su vida, y Lucifer, que ahora es Satanás, fue el primer inconforme en el cielo. Por eso él promueve esto en el ser humano que entrega su mente a él. Pero Pablo era equilibrado y medido según el Espíritu Santo le impelía a hablar y obrar, pues no lo hacía por sí mismo, sino por el que le impelía. Y cuando esto es así en la vida
del que es dirigido por Dios, las consecuencias se le dejan al eterno Dios, y él se encargará de cada uno según su plena omnisapiencia. Jezabel se burlaba de Elías, y a través de Acab, el rey, mandó a buscar a Elías, y los dos primeros grupos fueron descomedidos con el profeta, y fuego descendió del cielo y los consumió. Mas el último grupo fue respetuoso con él, y el Eterno le indicó a Elías ir con ellos. A Eliseo jóvenes se burlaron de él, y las osas los devoraron. El Eterno defiende a los suyos y castiga a los soberbios, pues él no es partidario de la injusticia. El burlarse o tratar descomedidamente a los escogidos por el Eterno entraña grande peligro, mas sus escogidos dejan que él les defienda por la vía que él elija. Sabemos cómo el Eterno Dios defendió al pueblo de Israel, su pueblo, cuando peregrinaba en el desierto. También cómo defendió a Daniel y a los 3 jóvenes hebreos. Él sabe lo que hace, y por eso siempre debe ser reverenciado y alabado, y con grande respeto aceptar sus palabras en la vida de sus escogidos, pues sus palabras son para vida eterna, y ésta no se alcanza con paños tibios. Todo lo tibio será vomitado de la boca de Jehová. Lo verdadero de lo falso es totalmente visible. El falso se abre camino con engaños, como la serpiente engañó a Eva en el huerto del Edén. El falso promueve el evangelio de la tolerancia y la prosperidad, declarando el fin justifica los medios. Siempre para hacer un bien es necesario hacer algún mal. El falso, con palabras dulces y halagüeñas, expone la verdad a medias tintas. Su camino es esquivar lo blanco y negro y se mantiene en lo gris. El falso apóstol es gravoso para todos, despoja a todos a su paso. Así son los obreros fraudulentos, apóstoles falsos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo, sin serlo. Pero esto no es novedad, pues Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Mas el verdadero obrero y apóstol del eterno Dios habla la verdad tal cual es, aunque sea catalogado como rudo, en pleno conocimiento que la verdad es necesaria y lo que está en juego es vida o muerte. No va abriéndose camino con engaño, sino con verdad, aunque éste le cause sufrimiento en un mundo donde la verdad es impopular. Promueve el levantar calzadas y reparar portillos, apunta a lo mandatorio y condena a los incompletos, pues son agravio. Pues el verdadero obrero, las cosas son o no son. El tal vez, quizás o quién sabe no existe. Lo blanco y negro, el sí o el no es su regla. No es gravoso a nadie, sino que trabaja con ahínco para suplir sus necesidades y aun de lo suyo da a los otros. El obrero fiel es revestido del poder de lo alto, y a éste lo hace su representante en todo. Despreciado por muchos, amado por otros, mas indetenible en el cumplimiento de su deber para con Dios. Su misión y meta no es negociable por nada de este mundo, pues su mente y corazón están cautivos por las glorias eternas. Por eso cuidaos y sed verianos, pues si no, seréis engañados. Pues el real camino al cielo no se mide por las riquezas o grandezas en las cuales muchos fijan su vista para sucumbir con ellas. El verdadero Hijo de Dios sufre en todo aspecto, azotes, peligros, fatiga, persecución, mas en Cristo Jesús de todas es librado, pues nada lo aparta del real camino. Y si tiene que morir por Cristo Jesús, también lo hace, esperanzado en la bendita esperanza de salvación. Mas el que ante la escasez y el sufrimiento cambia su norte, es hojarasca que lleva el viento, es címbalo que retiñe. Pablo, en visiones le fue mostrado mucho, tanto que ningún lenguaje humano puede expresar, pero según le era otorgado así exponía, poco a poco en sus enseñanzas a todos los que lo escuchaban. Arrebatado en visión hasta el tercer cielo, vio las glorias inmensurables eternas, y aun con tal privilegio no osó gloriarse, pues el cielo es para los humildes, así que ponía vigilancia contra sí en esto,
y en gran abnegación se conducía. Golpeaba su cuerpo para ponerlo bajo servidumbre. No se gloriaba de ser perfecto, sino que corría la carrera en buena ley para poderlo alcanzar en Cristo Jesús. Aunque misterios ocultos durante siglos les fueron revelados, se le encomendó dar la luz a los gentiles, y esto durante siglos fue oculto, pues a los suyos Cristo Jesús vino y no les recibieron, y ahora tanto judío como gentil en él eran aceptados. Con aguijón en su cuerpo, del cual 3 veces pidió ser liberado de él, y no se le concedió, continuaba su labor fiel al cometido que se le encargó. Con vista deficiente, azotado, magullado, menospreciado, todo era pasable, menos la afección de su vista, pues en esto estaba el recordatorio de la humillación ante su Dios y soberano, y debía esto estar allí siempre presente en él. Aunque se conducía bien, siempre las malas lenguas se levantaban contra él, y así cada vez que volvía a ellos procuraba ser más correcto que la vez anterior. Pablo pensaba que su enfermedad interrumpiría su misión, pero esto contribuía a su más acercamiento con Dios en total dependencia a él. Pablo, por boca de testigos ante su ausencia, exhortaba a los de Corinto a dejar sus flaquezas en Cristo Jesús y ser fuertes en él, a que se examinaran cada uno a sí mismo en Cristo Jesús, para que éste pudiera revelarles quiénes eran y pudieran conocerse como eran conocidos. Asimismo nosotros, como hijos de Dios, debemos hacer esto, para que el engaño que obra Satanás sobre nosotros, el cual nos induce a pecar, sea detectado por el poder de Cristo Jesús y podamos luchar con las armas de Cristo para vencerlo en el amado. Pues las cuñas son brechas que el maligno abre en el mortal para poder insertar sus tentáculos en nosotros y enraizar nuestra mente y corazón con sus malignidades a su antojo para nuestra destrucción y perdición propia y de otros. Una cuña aquí y otra allá, una insinuación aquí y otra allá, se tornarán en una enorme brecha que derribará las barreras protectoras que Cristo Jesús tiene para protegernos. Así nos saca del cerco de protección, y caídos en su trampa, nos tornará armas de muerte en sus manos. Por eso debemos en Cristo Jesús ver las cosas como son. Pues, ¿qué nos apartará de Cristo Jesús? ¿Tribulación, aflicción, hambre o desnudez? Que tal cosa nunca pase en el real pueblo del eterno Dios, pues el fin, la meta está muy cerca, pues todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.